siguiente es un programa mixto que contiene elementos de lenguaje tipo A y B que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. Horario todo usuario. Radio Lector, el café de domingo acompañado de una buena lectura. Es hora de profundizar en las raíces de nuestra esencia latinoamericana. Solo por Flor FM, sonamos por ti. América en su literatura. Una revista radiofónica para la comprensión de nuestro ser americano. En nuestra América vivimos tiempos complejos, tiempos de cambio. Por tanto, nos es imperativo comprender quiénes somos y en qué realidad habitamos. Amigo radiolector, te invitamos a transitar por las secciones de la revista radiofónica América en su literatura. En ella nos encontraremos con los hechos y los eventos históricos que nos hicieron y nos hacen americanos, con los autores, textos y contextos que nos expresan y configuran en tanto que realidad americana. En síntesis, ingresaremos al acontecer de la genealogía del ser americano. Saludos amigos y amigas radiolectores. Transmitimos por su radio Flor 90.7 y lo hacemos desde el Monumento Nacional La Flor de Venezuela en Barquisimeto, Estado Lara. Este espacio radiofónico es un encuentro semanal dedicado a la narrativa sudamericana. Si estás interesado en ampliar el contacto con nosotros, estamos en YouTube. Si prefieres la visita el blog americaserieliteratura.blogspot.com. Repito, americaserieliteratura.blogspot.com. También puedes encontrarnos a través del correo electrónico contextosytextos@gmail.com. Trabajaremos para ustedes. Esta arcilla se me fue del fondo. Trabajaremos para ustedes en el control técnico y la atención de audio, el compañero Nelson Hernández. En la coordinación, producción y dirección radiofónica está el compañero Alexander Linares. Y en la dirección de la radio está Ramón David Fajardo. Todos bajo la dirección general de la presidenta del Monumento La Flor de Venezuela, Yamilet Romero Silva. Recuerden amigos, para contactos con la radio 0251-253-0109 y con el productor 0416-631-9193. Soy Luis Villegas, productor editor de la revista radiofónica América en su literatura y responsable por los conceptos que en ella y solo en ella se emiten. Nuestro programa de la semana estará dedicado a la negritud, el ser negro y en América Latina. Disculpen un momento, esta silla tengo aquí unos problemas. Ajá, es que hay un problema con la silla y entonces interrumpe nuestro proceso de producción. Bien amigos, entonces nuestro programa de la semana está dedicado a la negritud. En este sentido, este es nuestro segundo programa del año, el cual vamos a dedicar bastante parte de este programa y de todo este programa y todo este año prácticamente al problema de la negritud, al problema de los contenidos sobre la negritud en el ser americano. Vamos a situar lo siguiente. El negro
esclavo negro, del cual somos un componente importante en nuestra identidad sudamericana, es un componente de una tríada de raza que es el blanco, el negro y el indio. Eso hace un conglomerado único en la historia y da un nuevo formato humano, universal, que es producto de esa mezcla. En ese sentido no somos ni negros, ni blancos, ni indios. Somos un nuevo formato. Formato para decirlo así, ¿no? Disculpen en ese sentido, este nuevo ente social humano está en un proceso de definición permanente. Y allí está todas las preguntas y todos los elementos de cuestionamiento y de preguntas sobre el ser. Esta es la reflexión que nosotros hemos abordado en el sentido de la búsqueda de la como hemos definido, la genealogía del ser americano. Es decir, cómo fue el proceso, eso es genealogía, cómo fue el proceso, como entendemos la genealogía, cómo fue el proceso de formación de este ente con estos elementos. El año pasado hemos dedicado la totalidad de nuestra reflexión en torno a este problema. Ahí abordamos elementos de estos tres componentes, todo a partir de la literatura. Este año vamos a abordar un aspecto de esa tríada. Cuando decimos la negritud y que vamos a reflexionar en torno a la negritud, vamos a tomar la reflexión no como lo negro aislado, sino como lo negro, el elemento negro, racial negro africano, con su historia y su esclavitud y su lucha de liberación en la formación del ser americano. Entonces, nuestra reflexión es específica de lo negro y está enmarcada dentro de ese marco general que sería el hecho americano como tal, en su perspectiva de la genealogía. Bien, amigos, tenemos dos grandes secciones. Una sección sobre poetas de color, que es para reivindicar toda esa expresión americana en el ámbito de la negritud, y luego la temática propiamente dicha. Bien, vamos a ir a un espacio musical y ya regresamos con más de América en su literatura. Oyendo el tiempo caer en los relojes de arena, tirando un instante partir y otro llegar, pensando en tu amor que viene y que va, siguiendo las estaciones. Amor es causa y efecto de mis canciones. La vida cabe en un clic, en un abrir y cerrar, en cualquier copo de avena. Se trata de distinguir lo que vale de lo que no vale la pena. Y a mí me vale con que te des poco más que nada. A mí me basta con de tus miradas, estaba pensando por la ventana de aquel bar, mirando a la gente afuera, ir y venir, y juraría que te vi, juraría que te vi, juraría que te vi.
canciones, pensando que estaba pensando, por la ventana de aquel bar, mirando a la gente afuera, ir y venir. Y juraría que te vi, juraría que te vi, juraría que te vi. Pensando que estaba pensando, por la ventana de aquel bar, mirando a la gente afuera, ir y venir. Y juraría que te vi, juraría que te vi, juraría que te vi. Aunque sé que estás a un año luz de mí. Escuchas América en su literatura. De regreso amigos a su programa América en su literatura. Bien amigos, vamos a iniciar entonces con nuestra sección Poetas de Color. El contenido de nuestra sección de esta revista radiofónica es la causa negra. El contenido de la sección tiene que ver con toda la dinámica de lo negro, de la negritud. Entonces, esa negritud explotada, segregada, tiene una reivindica su dignidad y su ser. Esa causa de reivindicación social y política es parte de lo que expresamos en el contenido de esta sección. También otro elemento es que esta sección reivindica la causa anticolonial y la neocolonial. Ese es del elemento colonial que atraviesa nuestros pueblos y que los mantiene condenados hacia la dependencia y limitando su desarrollo. En este sentido, desde la negritud, esta sección pretende una reivindicación del ser del África, del ser de la africanidad, para decirlo así. Y en general, esta sección busca, a partir de ese elemento de nuestra identidad, que es lo negro, develar estos elementos en el ser americano. Esto es nuestra sección Poetas de Color. En esta sección tenemos dos elementos. Primero vamos a leer un proverbio africano y luego una palabra sobre la poesía por los poetas mismos. Estos son dos elementos que vamos a mantener durante toda esta secuencia de programas y una sección sobre un poeta negro, es decir, un poeta de color. Primera sección, proyectos africanos, proverbios africanos. En nuestro proverbio africano será de un grupo étnico que se llama el Kikuyu. Es el grupo étnico más numeroso de Kenia. Kikuyu es una etnia de este país africano de Kenia. Su población es más de 5 millones de personas, el cual representan el 20% de la población de Kenia. Este proverbio dice así: el agua del río corre sin oír al hombre que tiene sed. Repito, el agua del río corre sin oír al hombre que tiene sed. Este es ese proverbio de esta etnia Kikuyu. Segundo, palabra de poeta. Hemos escogido una frase del recordado y muy conocido poeta español Federico García Lorca, quien viviera entre 1898 y 1936. Fue asesinado por el franquismo durante la Guerra Civil Española. La derecha española, con Franco y los militares a la cabeza, reaccionarios con la Iglesia, asesinaron a Federico García Lorca y a gran cantidad de revolucionarios y poetas de la época.
Bien, este ha sido nuestro proverbio y esta ha sido la palabra de un poeta español. La siguiente es, vamos a entrar al poema y al poeta de color. El tema que va a expresar va a tratar sobre la esclavitud. El poeta se llama A.J. Seymour. Él vivió entre 1914 y 1989. Él es de la Guyana inglesa, este país vecino nuestro con el cual hay problemas de límites geográficos. Detrás de los límites allí de las zonas, lo que están es detrás las transnacionales y en busca de los minerales. Como es una práctica del imperialismo, es provocar problemas de conflicto territorial y fronterizos para luego entrar en una polémica y en una guerra y las transnacionales después quedarse con las tajadas de los productos naturales y las transnacionales y los pueblos con los muertos y con el hambre. Este poeta guyanés es un hombre cultivado en la dinámica popular. Él estudió en su país. Generalmente los pobladores de estas islas van aunque Guyana no es una isla, pero en toda esta zona del territorio del Caribe están muy dependientes de sus países coloniales, como Inglaterra, Francia, Holanda, etc. Él estudió en su país, es decir, lleva una vida muy cercana a su propio pueblo. Él trabajó como asistente de información pública, es decir, fue un trabajador del Estado. Y participa en toda la dinámica literaria. Él editaba una revista semestral sobre literatura. La revista se llamaba ¿Qué condenar? Sus publicaciones tiene varios libros que van entre los años 37 al 46. En el 37 él publicó, estos van a ser títulos en inglés, verso, ¿no? Después Modern Poems, después Overgear Growth, esto fue en 1944. Para 1945, Sudes in My Blood, en 1946, Six Songs. Esta es un poquito la radiografía de nuestro autor. Vamos a pasar entonces a leer la poesía. Entonces, la poesía se llama Esclavos. Dice así nuestro poeta. Esclavos que tatarean en el crepúsculo junto a la puerta de la choza, oh Señor Jesús. Esclavos que invierten música del corazón hasta que se acaba, oh Señor Jesús. Esclavo nacido en húmedos bosques calientes, cuidan las jóvenes cañas y muestran bárbaro poder al signo del látigo. Ondea y silba en el aire y celebra sobre las negras anchas espaldas, verdugo de cuerdas en horrible dibujo, oh Señor Jesús. A algunos esclavos azotan por mirar a las hijas del amo que cruza entre la gente y otros esclavos por tratar de escapar, oh Señor Jesús. Unos tuvieron dueños piadosos que los trataban como hombres, pero no fueron muchos, Señor Jesús. Antes era el brillante metal amarillo y ahora el dulce oscuro cristal es dueño de la tierra. Y si la negrada o la vaca morían, otros podían ocupar su lugar. Hasta que en su profundo sueño la conciencia de Europa se volvió y la estentoria voz rompió cadenas y liberó al pueblo. Oh Señor Jesús,
Pero había otras cadenas y la tierra aún no era cielo. De otras razas vinieron a compartir el trabajo y a mediar la papa. Esta es la poesía, el poema Esclavos. Ha sido una versión de la compiladora Mónica Monsur del libro Identidades, Poesía Negra de América, en una antología. Bien, como comprenderán, como habrán visto, como habrán escuchado, el contenido de la poesía tiene que ver con la realidad negra, con la realidad esclava, con la realidad de un proceso de lucha, de cambio, que están buscando un horizonte distinto en términos de la liberación del hombre africano y americano. Bien, amigos, esta ha sido nuestra sección de poetas de color. Vamos a un espacio musical y regresamos con más de América en su literatura. Esa mujer con voz negada, ¿quién es esa mujer color de miel? ¿Quién es esa mujer que cual ventana trasluce en la mañana su querer? Se cruza en mi camino, cual canto peregrino, me envuelve en su destino. ¿Quién es esa mujer que en alto vuelo desaparece? Con gotas de rocío en la mañana, con lágrimas al anochecer, con promesas y sueños se derraman, se rompe en fuga como de papel, que envuelve ese destino de dulce y agrio vino, que no promete alivio. ¿Quién es esa mujer que en alto vuelo desaparece? Ese destino de dulce y agrio vino, que no promete alivio. ¿Quién es esa mujer que en alto vuelo desaparece? ¿Quién es esa mujer que en alto vuelo desaparece? Estás en la hora del Radio Doctor por Flor FM. Sonamos por ti. De regreso, amigos, a su programa América en su literatura. Bien, amigos, vamos a iniciar entonces nuestra sección de eje temático sobre la negritud. Vamos a comenzar aclarando lo siguiente. Nuestros programas van a tienen la siguiente característica. Uno, puede escucharse, puede leerse, a partir de cada programa como un formato independiente, como un esquema independiente. Desde la información y la reflexión puede abordarse en cada programa. Sin embargo, cada programa tiene una secuencia, lleva un hilo conductor que es la que nos permite transitar esa reflexión general sobre la genealogía del ser americano.
Esto para que lo tengamos presente nuestros amigos radiolectores y podamos entender una reflexión que se desarrolla progresivamente y una reflexión muy particular, muy específica en cada programa. Bien, vamos a comenzar planteándonos el hecho de la negritud, la aparición de la negritud y los problemas que trae la negritud. Pero esto está vinculado a la identidad americana, al ser americano. Por tanto, no es un problema aislado, es un problema que viene vinculado. Su punto de partida, como problema de la negritud, va a aparecer con la llegada de Colón a la Española. La Española es lo que actualmente es República Dominicana y Haití. El primer contacto de América con Europa a través del descubrimiento, entre comillas, es decir, el descubrimiento para la conquista americana por parte europea, se da en 1492 y es a partir de esa isla que se le llamó la Española. Aquí comienza el primer problema. Aquí comienza el problema, digamos problema en el sentido francés de la cuestión, la situación, ¿no? El problema filosófico, la pregunta, ¿no? Lo que encierra le problème, como lo llaman los franceses, ¿no? Según los autores, entonces, hay algunas afirmaciones que son muy polémicas. Por ejemplo, el crítico galo René Pérez afirma: nuestra historia nace con el descubrimiento. Ya esto es un elemento, este es un elemento ya polémico, muy polémico, porque son frases que tienen distintos ángulos, distintas vertientes. Nuestra historia nace con el descubrimiento. Si desde el punto de vista de la reflexión la frase implica negar la historia anterior, eso es una postura reaccionaria. Sin embargo, hay como una historia nueva, una perspectiva histórica distinta cuando se hace el conjunto de la formación del nuevo ente americano y a partir de allí se desarrolla ese nuevo sujeto social histórico, ¿no? Gracias. Estamos aquí en una pequeña... Ok, retomamos. Entonces, ahí está una de estas afirmaciones. Después, esta como afirmación, también está detrás otro punto, otro núcleo de la problemática. Decir que nuestra historia nace con el descubrimiento, es decir, que nuestra historia occidental nace a partir del descubrimiento, es decir, desde el momento del descubrimiento que somos incorporados, tal y como la frase de Hegel, el filósofo alemán, cuando América se incorpora a la historia universal a partir del colonialismo, precisamente, empezamos a ser occidentales. En ese sentido, hay una historia americana que es la historia de América Occidental, porque antes no éramos occidentales, antes éramos aztecas, éramos incas, era otro continente no nombrado por los europeos. Nosotros tenemos ahora la visión y todo el sustrato ideológico a partir del nombramiento de los europeos sobre América. Entonces, nuestra historia nace con el descubrimiento, 1492, ese es un punto polémico, es un punto de partida para la reflexión, para el análisis, para la comprensión de nuestro problema. Pero como la dinámica histórica es dialéctica, aquí aparece el primer elemento en el sentido de la resistencia indígena. La resistencia indígena frente a ese conquistador, frente a ese colono español.
de ese imperio colonial español. Veamos en qué forma. Colón, cuando llega a América y llega a la Española, tiene un problema. Uno de las carabelas en la viña, la tripulación cansada del viaje, extenuada, llega a las orillas. Pero al llegar a las orillas, los viejos marineros se echan a dormir y dejan la responsabilidad a un muchacho a cuidar del barco. El muchacho, inexperto, no sabe controlar la nave y es llevada y la nave encalla por el viento y el movimiento que hay. Cuando se dan cuenta, toda la tripulación, es demasiado tarde. Por tanto, la isla, el barco, todas las pertenencias es llevado a la isla, ayudado por los indígenas, por supuesto, que eran muy cordiales, no eran elementos agresivos, y recuperan toda las pertenencias y el equipaje contenido en la nave de la niña. Con la madera del barco, Colón construye un fuerte y ya en ese primer año él regresa a España a mostrar lo que ha encontrado. Y dentro de lo que ha encontrado, pues lleva todos los animales, indígenas, etcétera, etcétera, y cantidad de elementos a mostrar. Y eso lo presenta en España como los frutos de ese viaje del descubrimiento. Pero mientras tanto quedan los españoles que quedan en la isla, en la Española, la actual República Dominicana y Haití, al ver el oro que cargan los indios y que no le dan importancia, empiezan a irrumpir contra ellos, roban sus mujeres, maltratan los indios en búsqueda de las pertenencias de minerales y del oro. Y se desata toda una furia española contra el saqueo indígena. Entonces, en este saqueo incluso hasta las mujeres de los indígenas fueron robadas. La reacción fue violenta. Y cuando regresa Colón, la reacción por parte de los indígenas, cuando regresa Colón no encuentra ni fuerte ni español. Todos habían muerto por la insurrección que había provocado en los indígenas. Esto generó la masacre la primera masacre más grande con que se inaugura la explotación del indígena americano. Esto es parte de la historia, es parte del elemento. Entonces, si bien nuestra historia nace con el descubrimiento, esa es una frase polémica en el sentido de una historia anterior, autónoma, independiente, y una historia posterior, como hecho americano. Luego está la occidentalización de América. Es una historia que nace, pero con una América que está siendo desarrollada. Y al mismo tiempo nace la explotación y la rebeldía indígena frente a esa explotación. Bien, esto es parte de los elementos que vamos a encontrar. Hay dos cosas aquí, como grandes rasgos generales. Esto digamos como punto de partida, es como que no estamos comentando. Pero como rasgos generales vamos a dar tres elementos en términos de cronología. Colón llegó hace 524 años a América.
Es decir, estamos en el medio milenio desde que llegó Colón. En ese periodo nosotros hemos vivido 330 años como colonias españolas. Y esto es producto de los elementos de la guerra de independencia que cortan ese proceso. Y decimos 330 como fecha porque a partir de la liberación de la guerra de independencia, solo empezamos a funcionar como países americanos nuevos a partir de que Estados Unidos nos reconoce en 1822. Solamente hasta esa fecha es cuando somos pueblos, porque ya empezamos a competir, entre comillas, de igual a igual con el mundo. Lo que bueno, ya después nos pusieron a la cola. Es decir, entonces tenemos apenas 194 años como repúblicas americanas que reconocidas por Estados Unidos a partir de hace 194 años. Como verán, esa es una historia pequeña y grande, es una historia de medio siglo, de medio milenio. Pero en estas está conjugándose toda la formación de ese periodo que se ha venido desarrollando. Bien, vamos a un espacio musical y regresamos con más de América en su literatura. Canta más alto.
Escuchas América en su literatura. De regreso, amigos, a su programa América en su literatura. Bien, amigos, tenemos entonces esta panorámica que son las condiciones en que se va a desarrollar ese fenómeno de la negritud. Por supuesto, estos son unas pinceladas, estos son elementos mucho más generales, mucho más complejos de desarrollar. Pero bueno, basta para nosotros un poco estos elementos para tener los marcos en las reflexiones que iremos haciendo progresivamente. Vamos entonces a entrar a la siguiente sección. Vamos a ver la introducción de esclavos en América, una panorámica de esa perspectiva, ¿no? De esa perspectiva histórica. En primer lugar, partimos entonces de 1492 cuando llega Colón. Después del 1492, 10 años después de la llegada de Colón, en ese tiempo, quien es gobernador de esa zona, de esa provincia, de esa isla, es Nicolás de Obando. Nicolás de Obando, 10 años después, siendo gobernador, se le autoriza a traer esclavos negros desde el sur de España. Este es el primer punto de partida donde empieza a aparecer el fenómeno de la esclavitud. Entonces, ya España mantenía esclavos, pero no en la magnitud como se desarrolla en América. Y esos esclavos venían del sur de España. Que bueno, es parte de la parte norteafricana y de la parte sur de España, ¿verdad? En ese periodo existen algunos esclavos, producto de la esclavitud por guerra. Cada vez que un pueblo rendía a otro, se quedaban convertidos en esclavos. Esa era un poco la dinámica, pero la dinámica esclavista va a cambiar dentro de un proceso mercantilista. Bien, esto es los primeros 10 años a partir de la llegada de Colón con Nicolás de Obando. Obando fue gobernador sobre la Española entre 1502 y 1509. Y aquí se produce un fenómeno muy importante que no puede pasar desapercibido así. Me parece un elemento irrelevante, pero no. Obando introduce la caña de azúcar, que trajo las semillas de las plantaciones de la isla Canaria. Este fenómeno es el que va a convertir luego la inmensidad de las plantaciones azucareras del Caribe, que va a alimentar, va a azucarar la vida europea con la sangre y la amargura de la esclavitud española, de la esclavitud del negro africano, del Caribe. Este fenómeno es interesante, es un punto importante. Entonces, Obando trae trae la caña de azúcar y las semillas de la caña de azúcar en las plantaciones, desde las plantaciones de la cinta. Otro elemento que es importante es que durante esos 10 años de la llegada de Colón, el trabajo indígena, tanto en las plantaciones como en las minas, lo mataba físicamente. Literalmente, los indios morían en las minas, porque su contextura y su modelo de vida no tenía las condiciones para este trabajo. Esto es uno de los indicadores que más tarde va a incorporar la permisología para reemplazar al indio americano
por negros españoles, por negros africanos. No sé qué tengo ahora con lo de los negros españoles. Entonces, eso se va a fundir, ¿no? Ahí hubo unas primeras tenues leyes de protección al indio y se prohibió como la trata del indio en cuanto a su condición como condición de esclavo. Sin embargo, el proceso de diezmar, es decir, desaparecer la masa indígena estaba en proceso. Entonces, aquí comienza, digamos, uno de los elementos fundamentales del desarrollo de la negritud. Aquí hay un fenómeno muy importante, que es que el indio americano va a desaparecer en todo el Caribe. Y lo que va a quedar como población va a ser lo negro. El negro africano es lo que predominará en el Caribe, dado que el indio desaparece. Y entonces, el indio desaparece por dos razones, digamos así. Bueno, pueden haber más elementos, pero aquí hay dos razones que quiero destacar. Por un lado, estaba el proceso que se está diezmando en la población indígena, está muriendo, está desapareciendo, y por producto del esfuerzo y el trabajo que no es acorde a su condición física. Eso es una de las cosas. Pero luego viene después una epidemia de enfermedad contagiosa sobre todo el circuito caribeño, que termina de arrasar con toda la vida de los indígenas que no estaban sometidos, que no tenían las defensas frente a esta contaminación de esta enfermedad. Y esta enfermedad la adquieren los indios que fueron con Colón a España. Como hemos dicho, amigos, radiolectores, Colón a la llegada del primer viaje toma los elementos para mostrar España. Dentro de ellos iban indios. Luego nos pasearon por todo el continente, mostrando la riqueza, los pájaros, las guacamayas, los colores, los indígenas, etc. Los indios se contaminan de una enfermedad que no existía en América. Esas enfermedades como la malaria, que el indio no las conocía ni existían en América, vienen contaminados, regresan a América esos indios contaminados y luego se despliegan ante la poca fortaleza, la poca defensa del indígena frente a una nueva enfermedad que no existía para ellos, terminan de diezmar la población indígena y queda, digamos, desaparecida prácticamente los indígenas. Entonces, lo predominante en el Caribe va a ser el negro. Otro elemento que es muy importante que nos va a indicar la característica de la conquista española en el elemento mercantilista del capital, es que cuando Bando llega a la Española para gobernar a la zona, llega a los 10 años después de la llegada de Colón, donde se da, por supuesto, todos los estudios, análisis desde el punto de vista comercial de la zona descubierta para competir entre las colonias, los imperios coloniales europeos. Obando entonces
se planifica el fortalecimiento de una gran empresa exportadora que pondría a España en el centro de todos los países coloniales de la época. Obando entonces llega al Caribe con 32 embarcaciones. Este número, 32 barcos, representa la flota más grande con destino a la América del Sur que se haya planteado en la historia. Entonces, eso representaba la primera gran armada colonizadora financiada por el capitalismo, por capitales privados europeos. O sea, no solamente del Estado, sino no solamente el Estado, sino el capital privado de toda Europa participa de ese gran negocio que va a representar América para los europeos. En esta gran armada colonizadora va a encontrarse dos elementos que son fundamentales en toda la historia posterior americana. El primero va a ser, que dentro de esos 32, dentro de esas 32 embarcaciones van a venir dos personajes que van a marcar muy incisivamente la historia americana. Uno será Bartolomé de la Casa, es decir, el fraile defensor de los indios y por los cuales toda la historiografía va a revelar las condiciones de explotación del indio y parte de lo que es la defensa del indio. Y el segundo hombre que viene dentro de esas embarcaciones va a ser Francisco Pizarro. Francisco Pizarro va a ser el conquistador que, llegado al Caribe, va a llegar al Perú y va a conquistar y destruir el imperio inca. Esa es parte de esa historia fundamental que va a desarrollarse en toda América. Esa es parte de ese entramado de la africanización de América del Sur. Bien, amigos, vamos a un espacio musical y regresamos con más de América en su literatura. Sí. ¡Camina! Para que te conozcan. Oye, este sabor a Cuba. ¿Hay duda? Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Como pajarillo que vuelve, te esperé una mañana, sentado de mi ventana, mirando el monte más verde, al ver aparecer entre las flores del campo, me vino mejor tu canto, te volví de nuevo a tener. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Tu pelo con mil olores y con su brillo de estrellas, y fue la cosa más bella, fue un amor de millones. Dio más fuerza a mi canto al sentir que venías, y di con la poesía que sé que te gusta tanto. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, oye, que lloro. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío,
Sentimiento más fino, oh amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, oye, que lloro. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, oye, se va, que lloro, oh camina. Escuchas América en su literatura. De regreso, amigos, a su programa América en su literatura. Bien, amigos, para cerrar el bloque, con el poco tiempo que nos queda. A partir de este momento, estamos en 1517, es decir, para esta fecha ya se autoriza, Pizarro hace la solicitud a Carlos V para el reemplazo total de los indios por los negros, eso en el trabajo de los niños. Y para 1530 la trata de negros se había institucionalizado en todo el Caribe. Todo el Caribe era institucionalmente la esclavitud y el negro como punto de desarrollo. En este sentido, esto son 38 años, a 38 años de la llegada de Colón a la Española, ya se ha institucionalizado todo el Caribe la trata de negros. Es el desarrollo, es el gran programa de explotación de los negros y de la caña de azúcar. Recordemos entonces que en para 1516, es decir, 30 años, 15 años antes, se inician los ingenios de azúcar en la Española con el empleo de mano de obra indígena. Así comienza los ingenios azucareros con mano de obra indígena, que va a ser luego reemplazada a partir del 17 y del 18 hasta llegar en el 17 en el 30 a institucionalizarse completamente por mano negra. También entonces aquí tenemos que desaparece la población indígena totalmente del Caribe entre 1518 y 1519. Las epidemias de viruela diezmaron toda la población. Y por último, la primera rebelión de esclavos en la Española se da en el 1522, no ya como la reacción con Colón, sino la primera rebelión organizada de los esclavos frente al ingenio del gobernador Diego de Colón, el cual era hijo de Cristóbal Colón. Diego de Colón estuvo entre 1476 y 1526. Bien, amigos, esta es la panorámica del desarrollo de la llegada de los negros en nuestra América. Bien, y hasta aquí el programa de hoy. Gracias, amigos y amigas radiolectores, por habernos acompañado en este recorrido. Hemos transitado por el espacio americano a través de la revista radiofónica América en su literatura. Agradecemos sus comentarios y llamadas.
Para contacto con la radio 0251-253-0109. Y para contacto con el productor 0416-631-9193. Soy Luis Villegas, productor editor de esta su revista América en su literatura y responsable por los conceptos que en ella y solo en ella se emiten. Hemos trabajado para ustedes en el control técnico y de audio nuestro amigo Nelson Hernández. En la coordinación y producción Alexander Rinaldi. En la dirección radiofónica Félix Peña Brito. Todo bajo la dirección general de la presidenta del Monumento Nacional de la Flor de Venezuela, Yamilé Romero Silva. Gracias amigos y hasta un próximo encuentro. Aquí viene el muerto de mar y vital, cuatro pescadores lo van a enterrar, cuatro pescadores lo van a enterrar, aquí viene el muerto de mar y vital. América en su literatura. Te esperamos el próximo domingo desde las 10 de la mañana por Flor FM. Sonamos por ti.